Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este módulo del curso de ECMO. En el día de hoy, el tema va a estar relacionado a toda la utilidad que tiene la ecografía en los pacientes en ECMO. ¿Ah? Para esto vamos a tener la participación de dos especialistas de esta actividad, de este procedimiento de método diagnóstico que trabajan en equipo en cada una de las instituciones. Al principio va a hablar el doctor Suchela Carlos. El doctor Suchela es médico clínico intensivista que forma parte del staff del equipo de ECMO del Hospital Provincial José Mayer Puyen de Santa Fe. Y posteriormente va a hablar el doctor Maximiliano Villagra del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Así que Carlos Suchela, te damos gracias y te invitamos a que puedas compartir tu pantalla para que inicies tu disertación. Bueno, gracias Néstor, ahí comparto. Bien, bueno, buenas tardes a todos. La idea de esta charla es mostrarle, aunque sea una parte de lo que es la ecografía en la terapia intensiva. No deja de ser un paciente crítico, el paciente en ECMO, y como ustedes ya saben, la ecografía en pacientes críticos es una de las herramientas que más ha crecido en las últimas décadas. Entonces vamos a darle un enfoque global del paciente crítico y sobre todo en ECMO. Como generalidades, ustedes saben que existen dos tipos de terapia en ECMO, la veno-arterial y la veno-venosa, y cada una de estas etapas tiene una evaluación en ECMO en las diferentes etapas del ECMO. Una evaluación previa donde se va a hacer el diagnóstico de la patología de base y la selección del método a realizar. Una evaluación intra-ECMO que va a ser diferente para un ECMO veno-venoso o un ECMO veno-arterial, y una evaluación posterior a ECMO donde vamos a ver las posibles complicaciones que pueden aparecer después de la decanulación del paciente. En la evaluación previa de ECMO, tenemos el tipo de tratamiento. No siempre es fácil decidir si vamos a usar un ECMO veno-venoso o un ECMO veno-arterial. Sabemos que la patología que tiene compromiso por el respiratorio ventrículo derecho suele mejorar después del ECMO de colocarlo en ECMO veno-venoso, al mejorarlo poscarga el ventrículo derecho, y eso lleva a una mejoría de la performance cardíaca completa. Pero obviamente hay indicaciones de ECMO veno-arterial, como puede ser una fracción de eyección menor del 20%, que son clásicas, ¿no? Y eso ya nos va a ir englobando a qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Como nosotros también sabemos, el flujo de ECMO depende básicamente de la cánula de drenaje venoso, entonces la selección de un frentaje adecuado de la cánula, que también nos va a servir la ecografía, es uno de los puntos más importantes, y la evaluación de los vasos previo a ECMO, saber si tiene gran patología aterosclerótica por el riesgo de disección que nos da la canulación, por ejemplo, de una aorta. Y la guía ecográfica para la punción y verificación correcta de la guía alambre, así como también de las cánulas. En cuanto a los diferentes diagnósticos, por ejemplo, este es un paciente que ingresa a la terapia intensiva por un síncope, se hace una ecografía y lo que se ve es esta imagen a nivel de la arteria pulmonar. Esto es un eje corto a nivel de los grandes vasos, y vemos una imagen en el tracto de salida del ventrículo derecho, sobre la vena pulmonar, y lo que nos encontramos es un trombo que estaba cabalgando, es un TEP submasivo de este paciente, que es una indicación de un ECMO veno-arterial, por ejemplo. Entonces la ecografía nos va a decir qué tipo de tratamiento podemos seleccionar. Este es un paciente con una depresión severa de la función sistólica, también nos va a servir para ver qué tipo de tratamiento podemos indicar, y el clásico síndrome de distrés respiratorio para un ECMO veno-venoso. Las diferentes estrategias de ECMO, el ECMO veno-arterial, donde vamos a canular un vaso venoso de drenaje que va a estar retrocavo, y la canulación post-bomba y post-membrana de la arteria femoral y la colocación de la cánula a nivel de la aorta descendente. El ECMO veno-venoso, con sus dos características, tanto
la punción de la vena retrohepática, de la vena cava retrohepática para el drenaje venoso, y la devolución a nivel de la vena cava superior, a nivel de la aurícula, en el clásico, el balón, la terapia con cánula doble, como es la Avalon, y las diferentes estrategias diagnósticas que tenemos en ecografía, donde puede ser el eco transesofágico y el eco transtorácico, las maniobras que podemos utilizar en ecografía. La canulación, se considera que la indicación de usar un método ecoguiado debe ser siempre que necesitemos canalizar un vaso, tiene que ser ecoguiado. El 90% de la tasa de éxito aumenta en el primer intento con el método guiado, disminuye la probabilidad de complicaciones tanto inmediatas como tardías. La técnica ciegas, aún menos experimentadas, tiene una tasa de complicaciones que va desde el 5 al 19% para las complicaciones mecánicas, y así también como trombóticos del 2 al 26%, y las clásicas complicaciones mecánicas que existen son la punción arterial, la lesión venosa, el hematoma, las embolias aéreas, y ni hablar como los riesgos de punciones múltiples aumentan el riesgo de infecciones de manera tardía. Bien. Y la selección, como dijimos, del tamaño de la cánula, que es muy importante, que nos va a permitir usar una cánula que no supere los 2/3 del vaso a canular para evitar lo que es la canulación obstructiva del paciente. Bien. Las técnicas de punción del vaso, tenemos dos técnicas, la que es fuera de plana o eje corto o transversal, que se llama, que es un corte transversal del vaso. La punción se llama fuera de plano porque solamente vamos a ver la punta de la aguja cuando ingresa al vaso. Es una técnica que no requiere gran entrenamiento, la pueden hacer como es médicos que recién comienzan con la ecografía, pero tiene mayor riesgo de punción de pared posterior del vaso, entonces no es la más adecuada. La técnica de eje largo o en plano, que se llama, que es elongar el vaso, ahí vamos a tener el recorrido de la aguja completa durante toda la punción, y esta es la más adecuada, que tiene algunas limitaciones que necesita más entrenamiento, y sobre todo áreas donde no podés elongar el transductor, como por ejemplo un cuello corto, pero es la mejor técnica de todas para usar. Una vez que tenemos localizado el vaso y tenemos la punción, lo que debemos verificar es que la guía de alambre esté dentro del vaso, y recién ahí comenzar con la dilatación. Bien, una vez que tenemos dilatado, vamos a ver el catéter no muy inserto, y ahí terminaría lo que es el monitoreo de la punción. En cuanto al monitoreo en ECMO, la importancia de la evaluación ecocardiográfica diaria es monitorizar el tamaño de cavidades, evaluar el adecuado vaciado ventricular, la apertura de la válvula aórtica, verificar la aparición de complicaciones, como pueden ser el derrame pericárdico, los trombos intracardíacos o de la aorta, y hacer diagnóstico de complicaciones como la embolia. Bien. El ECMO veno arterial, que después va a desarrollar más profundamente el doctor Villagra, necesita un monitoreo diario en cuanto a la ecografía, para ir verificando cómo están las cavidades, la apertura, el vaciado ventricular, la fracción de eyección diaria, y sobre todo para ir viendo la indicación de lo que es el WIN en el veno arterial. En el ECMO veno-venoso, el monitoreo ecográfico es mucho más sencillo, solamente nos va a servir para, obviamente, ver la función ventricular, calcular el gasto cardíaco. Recordemos que los métodos mini-invasivos van a estar sesgados en el ECMO veno-venoso. La volemia de los pacientes, para saber si hay que hacer, sobre todo en pacientes con distrés respiratorio, si hay que hacer tratamientos diuréticos para disminuir la volemia, o inclusive pasar volumen si necesitan. Valorar aumentos de presión de las cavidades derechas, con la aparición de shunts de derecha a izquierda, se pone de manifiesto el aumento de las presiones de la cámara derecha. Y valorar complicaciones como trombo, embolia aérea, etc. Este es un paciente que tenemos en ECMO actualmente. El sábado se decanuló. Este paciente es un paciente
joven de unos 30 años, con un trauma severísimo de tórax, una lesión ósea que requiere tratamiento quirúrgico. Él estuvo ventilado prolongado, evoluciona con distrés respiratorio severo, requerimiento de ECMO veno-venoso, llegó a tener 22 días de ECMO, con todas las complicaciones que se puedan imaginar de un paciente 20 días en ECMO, y el paciente estaba estable. En ese momento empieza con, de manera súbita, disminución de la oxigenación, de saturación, caída de la presión arterial y cambios pupilares. Acercamos el eco y nos encontramos con esta imagen, que ahora la vamos a ir viendo de esta manera. Fíjense lo que hay gran cantidad de aire dentro de la cavidad ventriculares derechas, y también algo a nivel de las izquierdas. La imagen de la ecografía cardíaca, nos encontramos con esto a nivel del hígado. Pueden ver, esto es una imagen del hígado, las venas suprahepáticas, la vena suprahepática media, la vena suprahepática derecha y la izquierda. Y esta imagen acá es la vena cava, donde se puede ver en el medio de la vena cava una imagen que da una sombra acústica posterior, esa es la cánula. Y fíjense cómo todo el sistema venoso está lleno de aire. Fíjense cómo vuelve con el latido cardíaco derecho el gas hacia las venas suprahepáticas y vuelve de vuelta al sistema venoso de la vena cava, ¿no? Bien. Y no podíamos hablar de qué estaba pasando a nivel neurológico con los cambios pupilares. Entonces lo que hacemos es un eco de vasos del cuello buscando cualquier tipo de lesión y nos encontramos con estas imágenes. Estas imágenes, estas líneas que se ven en el Doppler espectral de la carótida, ven esas rayitas ahí, estos se llaman HIT, son característicos de lo que son las embolias, tanto las embolias arterioarteriales en el ACV o cardioembólicas también en el ACV, pero en este caso cuando hacemos una valoración bidimensional nos encontramos con esto. Hay aire dentro de la carótida que estaba llegando al sistema nervioso central y estaba explicando los cambios que estábamos viendo. En la evaluación post-ECMO, una de las principales complicaciones de la postdecanulación es la presencia de trombos o obstrucciones de los vasos canulados, y también valorar otras complicaciones mecánicas como la aparición de fístula, la aparición de pseudoneurismas y hematomas. Bien, estos son los trombos. El lugar más habitual que vamos a encontrar trombosis a nivel de la vena cava, sobre todo retropática, sobre todo en pacientes que no han tenido buena anticoagulación. Una trombosis femoral, la vamos a ver de esta manera, y la trombosis postdecanulación. En nuestro medio, desde nuestro servicio, desde el inicio del programa, se han hecho 50 procedimientos de soporte con ECMO, de los cuales 16 son politraumatismos graves, con una incidencia de trombosis de procedimiento de 56%. Nuestra UTI es una UTI de trauma nivel 3 y llevamos realizado 16 procedimientos, como les digo, en politrauma grave. La característica del politrauma grave es que son pacientes que no se pueden anticoagular, por lo menos en la etapa precoz de la canulación en ECMO, ¿no? Otras complicaciones como la aparición de fístulas, fístulas arteriovenosas. Este otro paciente que estuvo en ECMO con una fístula arteriovenosa a nivel yugular, ¿tá? Y también la aparición de pseudoneurisma. Esta es una imagen típica de un pseudoneurisma. Vemos el vaso abajo, la pseudocavidad, y vemos este flujo que tiene una salida hacia el vaso con un flujo bidireccional que cuando se hace el corte perfecto se llama el signo del yin y el yang. Un caso clínico que ya había nombrado la doctora Bortoli la semana pasada, pero es un caso clínico muy interesante. Es un paciente joven que ingresa por un trauma de cráneo Marshall II, complicado un distrés respiratorio grave. Se hace ECMO venoso móvil, ECMO móvil, con traslado de la provincia de Entre Ríos. Se trae a nuestro servicio, se evoluciona favorablemente su distrés respiratorio y se llega a la decanulación del paciente. En la evaluación post-decanulación, acá tenemos una foto del paciente donde está cerebral y Doppler cerebral diario, y nos encontramos
empeoramiento de la respuesta neurológica. En la valoración diaria nos encontramos con un Doppler con todos los IP aumentados del lado izquierdo, ¿sí? Y también teníamos una vaina de nervio óptico de ese sector que estaba en 6.5. Se decide hacer una tomografía del cerebro y nos encontramos con un infarto hemisférico del lado izquierdo. Cuando vamos a la evaluación, la ventana cardíaca no era muy buena y hacemos un eco transesofágico encontrándonos con esta imagen. Fíjense, esto es un corte transesofágico, un esófago medio a nivel de la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y válvula tricuspidia. Y fíjense la imagen que se ve a nivel del septum interauricular, ¿está? Una imagen de una solución de continuidad ahí, que una vez que se le pone color, se le pone Doppler color a esta imagen, nos encontramos con un zoom de derecha a izquierda a nivel de un foramen ovar permeable. Lo que había hecho este paciente, había desaparecido el trombo de la vena cava y había hecho una embolia paradojal a nivel del hemisferio izquierdo con infarto maligno y posterior muerte del paciente. Otras aplicaciones de la ecografía. Recuerda que la ecografía crítica es una herramienta fundamental para la evaluación de los pacientes críticos. El body scan ecográfico, el pie de cama, permite hacer diagnóstico con suma exactitud y sin movilización de los pacientes. La evaluación pulmonar y la valoración con dúplex cerebral o Doppler solo permite el seguimiento diario de pacientes con patología pulmonar y cerebral. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente tu presentación. Me pareció bastante completa. No sé si alguno de los panelistas quiere hacer alguna pregunta o pasamos a la segunda exposición. Bueno, Leonardo, ¿va a hacer la presentación del doctor Villagra? Perdón que no se activaba. Bárbaro, bueno, muy buena charla, Carlos. Si les parece, seguimos de largo y hacemos las preguntas todas al final. Maximiliano Villagra, él es cardiólogo, actualmente es staff del Servicio de Ultrasonido Cardiovascular del Instituto Cardiovascular y es el referente, digamos, en imágenes en lo que es el ECMO Team en el ICUA. Así que cuando quieras, Maxi. Bueno, muchas gracias por la presentación. Leo, ¿se está viendo bien ahí? No sé si Se me ve escuchan. perfecto. Se ve y se escucha perfecto. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación para hablar en estos minutos del rol de la ecocardiografía en el paciente, en el manejo del paciente con ECMO. Y bueno, el desafío de hablar en estos minutos y dar un paneo en todas las situaciones en las que nos podemos enfrentar con estos pacientes tan complejos y para dar trucos en lo cual podemos intervenir nosotros como desde el punto de vista de las imágenes. Solo a modo de introducción, decir que el uso de ECMO ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años en todo el mundo, y bueno, siempre en recientes publicaciones se recomienda la presencia de un ECMO team y sobre todo un personal de imágenes, pero este personal de imágenes no tiene que tener algunas habilidades, ya que nos permitan valorar no solamente la parte cardiológica, sino la vascular a nivel periférica, y tener habilidades como mostró anteriormente Carlos, en ecocardiografía transesofágica y en sus diferentes modalidades. Sin embargo, hay que decir que todavía no existe un total acuerdo ni protocolos específicos. Yo creo que un poco en parte por la curva de aprendizaje que hemos tenido, debido a la gran heterogeneidad que existe en la población de ECMO. Y bueno, como decimos y como dijeron siempre y en todas las charlas anteriores, la crisis de la influenza H1N1 nos dio una nueva oportunidad en cuanto
a la utilización de esta modalidad de técnica de asistencia, sobre todo la venovenosa, y como vimos en todas estas clases, los pediatras fueron pioneros en su utilización, pero en los últimos años, y nosotros a nivel institucional hemos tenido un crecimiento muy importante. Para organizar de modo esquemático y lo más didácticamente posible, eh, a la hora de hablar de ecografía, de ecocardiografía y sus diferentes modalidades en un paciente con ECMO, necesitamos tener diferentes escenarios. El primero y el más importante es la selección del paciente y el implante. El segundo, el monitoreo y el diagnóstico de complicaciones. Y un tercer punto es el winning, que como vamos a tener una charla, posterior, yo no me voy a explayar en demasía, pero sí vamos a dar algunos puntos de relevancia que hay que tener en cuenta. En cuanto a la evaluación pre-ECMO, siempre va a haber diferentes medidas y diferentes técnicas en las que podemos utilizarlo, pero sin lugar a dudas, la valoración del ventrículo izquierdo, en cualquier de su modalidad, transtorácico, transesofágica, es importante tener una idea global de los diámetros ventriculares. Cuando hablamos de diámetros, también tenemos que decir que a veces es difícil medirlos por la posición que tiene el paciente y por los accesos que están involucrados, pero hay que tener una valoración inicial de las dos cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, lo máximo que podemos tener en diámetros, en volúmenes, la presencia, la valoración de las dos aurículas izquierdas, los grandes vasos, el pericardio, la hemodinamia, es decir, una valoración en conjunto que muchas veces tiene que estar protocolizada para que lo podamos hacer en un tiempo preciso. Otra cosa que es muy importante es que depende el equipo que nosotros estemos utilizando. Y eso a veces en las situaciones de emergencia es muy aleatorio, pero nosotros tenemos disponibilidad de equipo 3D, hemos podido hacer algunas otras valoraciones y sabemos que la precisión es mucho más importante y es importante a la hora de valorar un diagnóstico inicial. Como vemos en la imagen de arriba, ya tenemos valoración automática tridimensional donde nos va a dar valores de volumen diastólico y sistólico, fracción de eyección y todos los índices asociados, aurícula izquierda, superficie, pero siempre tenemos que tratar de tener, como dijimos anteriormente y vemos la imagen de abajo, ya una valoración global y no olvidarnos de la cámara olvidada, que es el ventrículo derecho. Ya sabemos que el pronóstico se ensombrece cuando está comprometida esta cámara, y a su vez también tener en cuenta que no solamente las valoraciones de la cámara es importante, sino también de la fibra. Y esto no nos cuesta nada, se hace de forma automática actualmente con los softwares que tenemos, y es la deformación miocárdica longitudinal, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, en un paciente que está francamente alterado por un infarto de miocardio. En cuanto a la hemodinamia en el preimplante es muy importante. El ecocardiografista tiene que tratar de valorar en forma sistemática los diámetros de tracto de salida del ventrículo para después, con el integral de velocidad y tiempo del tracto de salida, el flujo diastólico mitral y la valoración de la vena cava, tener una idea de la hemodinamia que está teniendo. Por ejemplo, en este caso, con un gasto cardíaco marcadamente disminuido, con presiones de llenado muy elevadas y con una vena cava dilatada que no cede ante la respiración, con presencia de una vena suprahepática muy dilatada, que habla de forma indirecta de presiones de llenado muy incrementadas a nivel derecho. Es importante tener en cuenta esto porque estos pacientes generalmente están con un catéter de Swan-Ganz, y la correlación que existe con la imagen, con el catéter de Swan-Ganz, mediante es muy buena, con R siempre superiores a 0,8. Una cosa principal y que hay que tener en cuenta previo a la implantación del ECMO
es, como dijimos anteriormente, las consideraciones anatómicas, y acá el doctor lo mostró muy bien. Es importante saber cómo está nuestro septum interauricular porque nosotros vamos a trabajar. Y un foramen oval permeable de gran cantidad en un paciente que va a someter a ECMO, si bien no es una contraindicación absoluta, pero nosotros la tenemos que tener en cuenta porque puede pasar lo que describió el doctor anteriormente, valorar la aorta, su dilatación, presencia de disección, y otra cosa que a veces no tenemos en cuenta, pero estos pacientes saben tener muchos dispositivos, y nosotros vamos a trabajar sobre justamente esta vista, y son todos estos restos embrionarios, llámese trompa, válvula de Eustaquio prominente, red de Chiari, restos embrionarios en aurícula derecha, o a veces presencia de foramen oval permeable, como dije previamente. En cuanto a las valvulopatías, es muy importante saber y destacar y cuantificar el grado de insuficiencia mitral como el grado de insuficiencia tricuspidia, ya que esto va a hacer que tengamos presiones y maneje otro tipo de presión a nivel pulmonar. Como vemos en este caso, presencia de insuficiencias mitrales moderada, severa y en insuficiencia tricuspidia, van a hacer que el paciente desarrolle otro tipo de hemodinamia y tenga otra respuesta a nivel de cavidades derechas. Ahora, siempre es esto un riesgo, ¿no? Estamos de guardia y tenemos un ECMO. Nosotros generalmente estamos de guardia de 2, creemos que la valoración necesita a veces tener un operador senior y un operador supervisor, y justamente acá mostramos un caso para definir el problema. Este es un caso de un paciente joven, menos de 50 años, que había ingresado a otra institución por un infarto agudo de miocardio, que se le hizo trombolíticos, no tenía adecuada respuesta, se lo derivó ya con un balón de contrapulsación, pero no se le pudo, disculpen, poner un balón de contrapulsación, y llega con shock cardiogénico, y como ven en nuestra imagen, se decide ya en esta institución poner balón, no respondía, y se le decide colocar el ECMO. Como vemos acá, hay un gran compromiso del septum interventricular en toda su región, y en la región anterior, todo territorio de descendente anterior, con un ventrículo hiperdinámico, con una, como vemos, una imagen en todo su septum afectado, y en los segmentos medios, en el transgástrico, vemos que un ventrículo que está afectado en su región anterior también, acá en esta vista transgástrica, sin presencia de valvulopatía asociada, que eso es muy importante aclarar, y con una región inferior que no logra compensar ni logra tener valores de un gasto cardíaco adecuado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta antes del implante, porque nos posiciona. Vemos que no hay derrame pericárdico, vemos que el ventrículo izquierdo no tiene asociado, pero acá tenemos una línea que nos está definiendo, y no sabemos bien justamente cuál es la situación hemodinámica del paciente. En la canulación de ECMO veno-arterial tenemos una cánula venosa que va a ir en vena cava inferior, y una cánula aórtica en aorta distal o en arteria ilíaca. Y es importante tenerlas en las diferentes modalidades, saber cuál es la utilidad de esto. Y como dije anteriormente, los pediatras tienen más experiencia, y en este trabajo de Kunzler y como el de Thomas se demostró que comparado con la radiografía, había menos reposición de la cánula guiada por eco, y que si bien tenían una sensibilidad, la ecocardiografía provee mejor orientación espacial de la cánula. Ni hablar de cuando la cánula o cualquier guía es valorada por 3D. Esto es lo que nosotros hacemos. Generalmente le pedimos al operador que en transgástrico profundo, cuando hacemos el giro exponencial hacia nuestra derecha, en imágenes de 70 a 110 grados, poder ver la aorta tanto en región
en una vista axial como en la vista longitudinal, y poder ver la guía los ayuda mucho, pero sin lugar a dudas, la vista en transesofágico, la vista de cavas en 90 o 100 grados, es la vedette, ya que nos puede mostrar bien, como estoy mostrando acá, la vena cava superior, vena cava inferior, presencia de guía. Acá lo que están viendo ustedes es una válvula de Eustaquio prominente, y debe estar posicionada lo más medial. Recordar, como dijimos anteriormente, pueden tener otras vías de drenaje, puede tener catéter de Saint-Gans, nos puede estar haciendo equivocar y valorar en toda su longitud el septum interauricular. Esta es la vista que nosotros tenemos que privilegiar y mostrar. Generalmente tenemos que estar mejor posicionados, y acá, como podemos ver vena cava inferior, vena cava superior. Si giramos nuestro transductor, podemos ver en este espacio la válvula tricúspide. Este es el fin de la aurícula derecha, septum interauricular y aurícula izquierda. Hay que decir también que nosotros ya tenemos tecnología tridimensional en X-Plane, que en un solo latido nos puede mostrar vistas ortogonales en el mismo latido, con una sola imagen de corte. Posteriormente a esto hay que tener, si el paciente lo permite, y el grado de localización y el flujo que puede tener la válvula a ese nivel. En cuanto al monitoreo, acá se me saltó, en cuanto al monitoreo y previo a la retirada, y como vemos nosotros, es muy importante la definición de la apertura de la válvula aórtica, tanto en eje en 45 grados o en su homólogo en 120 grados, ya que esto nos va a dar una idea también de cuáles son las presiones que está manejando la cámara izquierda. Y el tiempo, si nosotros podemos hacer un corte en modo M y medir el tamaño de la válvula, de la caja de apertura de la válvula aórtica, es un dato añadido que debe estar en nuestro reporte. Otra cosa que hay que también valorar es el grado de contraste espontáneo que tiene el ventrículo, y siempre tener en cuenta qué grado de asistencia está teniendo y las revoluciones que está manejando el ECMO. Como dije anteriormente, hay que tener en cuenta que debemos valorar no solamente las cavidades cardíacas, sino también el pericardio y la aorta. Cualquier derrame, como vemos en esta imagen, el operador ha puesto el grado de revoluciones que tiene, los litros que está manejando, y vemos un derrame que está ligeramente organizado, heterogéneo, y esto puede influir en la hemodinamia. Hay que también saber definir cuándo es un derrame pericárdico, como en este momento, o un derrame pleural asociado, siempre guiándonos con la posición de la aorta, o también, como en este caso, cuando tenemos complicaciones trombóticas, como mostró el doctor Suquel anteriormente, o es un sangrado que está comprimiendo un hematoma pericárdico que está comprimiendo las cavidades derechas, y eso hace que en contexto de un ventrículo derecho empeore aún más su situación hemodinámica. Es muy importante, más allá de lo que vemos, qué es lo que reportamos. Esto es primordial a la hora de hacer, y ha llevado a que nosotros, como equipo de ECMO Team, revisemos cada uno de los ECMOs que hemos colocado, debido a que se van a tomar decisiones a partir de lo que nosotros informamos, y no siempre es el mismo operador. Entonces, la idea es informar tamaño y función del ventrículo izquierdo, la posición del septum interventricular, y las cánulas que se ven bien. Acuérdense que son pacientes que están en una posición que no es recomendable para la valoración ecográfica, a veces tan transtorácica, que a veces somos bastante optimistas, pero que a veces debemos cambiar cuando tenemos dudas a la modalidad transesofágica. La apertura de la válvula aórtica es importantísima, y la presencia de insuficiencia aórtica y la severidad es importante también. El tamaño y la función del ventrículo derecho en todas sus modalidades.
nosotros usamos TAPSE, usamos Doppler tisular del anillo tricuspidio, pero también en ciertas ocasiones necesitamos hacer fracción de acortamiento y podemos tener la modalidad tridimensional cuando la tenemos a nuestra disposición. Siempre en el informe tienen que ir los parámetros y la valoración hemodinámica que tiene el paciente al momento del examen, la evidencia de trombosis, el lugar, y siempre tiene que haber la comparación con el eco previo, porque en un servicio cambia el operador y puede cambiar, y no debe cambiar la metodología de la valoración. Para hablar de complicaciones, hay que decir que vamos a ir orientados a sangrado, a trombosis, en un paciente en la que está dependiente de la anticoagulación, en las cánulas, en el desplazamiento o en la obstrucción del flujo. Y acá vemos varios ejemplos en los cuales podemos ver trombosis intracámara, trombosis extra con compromiso hemodinámico de cavidades derechas, con compromiso de la cánula a nivel distal, con derrame pericárdico que provoca taponamiento, con taponamiento localizado, y esto es algo que vemos en forma muy general. También podemos ver esto tanto en forma aguda como en el monitoreo, la trombosis intra o pericánula. Acá vemos en un eje de 90 grados, en donde se puede ver vena cava superior, vena cava inferior, septo intraauricular, y nosotros donde vemos la cánula vemos una imagen de cogenicidad aumentada, muy heterogénea, con movilidad, como si fuera un helicóptero alrededor de la cánula, en sus diferentes vistas, con algo de anteroflexión. Recuerden que tenemos que tratar de manejar todas las posibilidades para poder definir y dar una opinión del contacto. Cuando nosotros terminamos de valorarla, ya la cánula, ya el trombo ya está en la membrana. Y esto es algo que queremos anticipar, queremos prevenir, y lo podemos identificar adecuadamente mediante las imágenes. En cuanto a la valoración periférica, es muy importante recordar que cambia el patrón de flujo. Como se dijo anteriormente, no solamente tenemos el paciente en ECMO, sino que también tenemos el paciente que generalmente tiene un balón de contrapulsación. No vamos a tener una clásica morfología trifásica, sino que vamos a tener estas imágenes desde arteria femoral común hasta el sistema tibio-peroneo, y que es una onda símil, fístula, con ligeros picos, que van a ir disminuyendo su velocidad desde región proximal a nivel femoral hacia nivel distal. Y esto es muy importante porque la hemodinamia del miembro donde está colocado el ECMO generalmente sufre, a pesar de tener una vía de flujo invertida para poder preservar esto, pero esto es importante ya que va a cambiar el flujo, y cambios en las velocidades o cambios en la clínica hacen que a veces tenga la necesidad de más de un estudio de monitoreo en el día, y esto es importante tenerlo en cuenta. Como dijo también previamente, hay que tener un monitoreo neurointensivista en este tiempo. Lo que vemos acá es una ventana, que es lo que nosotros tenemos. Es una ventana transtemporal donde se puede ver adecuadamente la arteria cerebral media. Lo mejor es ver la valoración. Anticipa, como se dijo en la charla anterior, en el módulo anterior, anticipa en un paciente que tiene este grado de sedación o que no va a manifestar signos clínicos, y anticipa todo lo que es de imágenes, tener adecuada valoración de las velocidades medias, tanto del territorio anterior como del territorio posterior, así como también de los índices de resistencia y de pulsatilidad, y conjuntamente con la valoración de la vaina del nervio óptico para tener una idea de las presiones que está manejando el paciente. Para terminar, 2 palabras acerca del winning.
va a haber una clase posterior donde van a identificar, pero hay, donde se va a hablar mucho más del tema, pero hay que tener en cuenta, solamente dejo algunos aspectos, que apreciar de que tenemos que tener una gran interrelación entre la clínica, la hemodinamia y la valoración que se le da en el equipo del ECMO Team. Hay parámetros ecocardiográficos que nos dan mejores resultados, que es una fracción de eyección mayor al 30%, medida por Simpson, como dijimos anteriormente. Si podemos hacer una valoración tridimensional y automática, esto es mucho mejor. Si le podemos asociar la deformación longitudinal global, esto es más reproducible que inclusive la fracción de eyección y nos da mejores parámetros. Diámetro diastólico del ventrículo izquierdo, cuando la cámara está muy distendida, cuando está muy dilatada, es peor. Un tracto de salida del ventrículo izquierdo con una integral de velocidad y tiempo mayor a 10 centímetros y una adecuada apertura de la válvula aórtica, sin lugar a dudas, son parámetros que nos ayudan a la hora de decidir el final de la asistencia con ECMO veno arterial. A modo de conclusiones, decir que la ecocardiografía juega un rol crucial en cada fase de la utilización del ECMO veno arterial, que reduce significativamente las complicaciones y guía al cardiólogo clínico, el intensivista en el manejo rutinario de estos pacientes que son tan complejos, y proporciona información adicional durante toda la utilización del dispositivo. Por supuesto que vamos a necesitar muchas más investigaciones para responder a otras cuestiones que todavía no han sido respondidas. Muchas gracias por la atención. Bien, gracias, Maxi. No sé, Rafa, si querías, hay algunas preguntitas de ECMO veno venoso, primeros de la charla de Carlos. Creo que estamos bien con el tiempo, tenemos 15 minutos. No sé si quieren que arranquemos con esas. Me parece que sí. Bien, una decía, Carlos, si estás ahí, era respecto al caso clínico. Preguntaban cómo ingresó aire en el ventrículo derecho, en la imagen que habías mostrado, no entendían esa imagen. Sí, bien. Me faltó ahí explicar que cómo. Siempre que encontremos aire en el sistema, en el sistema cardiovascular, hay que pensar en que hay alguna alteración a nivel del circuito a nivel venoso, que es la presión negativa. Está revisando todo eso, vimos que era una llave que tenía una pequeña rajadurita y que hacía la entrada de aire. Ahí encontramos la causa. Pero siempre hay que revisar el circuito, sobre todo al lado venoso. Bien. Bien. Después, no sé si hay alguna más, creo que eran 3 venosos. Uno preguntaba si podrías comentar algo más del control de posición de cánulas y tu experiencia, pregunta Alejandro Vizcarra Díaz. Bien, sí, sobre todo, como explicó el doctor Villagra, el eco transesofágico en la imagen bicava es espectacular para la valoración de la colocación de la cánula, sobre todo en la vena cava superior, y la mejor para ver la canulación retrohepática es a nivel con el eco transtorácico, por una ventana subsifoidea, donde podemos ver la cánula que tiene que estar justo en la unión de la vena cava con la aurícula derecha, o de la vena cava superior o inferior con la aurícula derecha. Esa es la posición ideal. Y eso hay que valorarlo diariamente, y sobre todo cuando hay cambios en la oxigenación, por la existencia de desplazamiento y recirculación, ¿no es cierto? Bien, perfecto. No sé si hay alguna más por ahí venoso, de la primera charla. Caso de toracocentesis, decía la necesidad de toracocentesis. ¿En qué situaciones lo utilizaría? Bueno, sobre todo la ecografía nos va a servir en la toracocentesis en 2 cosas. Primero, valorar las características del derrame y valorar el tamaño del derrame. Una punción segura es cuando el derrame tiene desde la línea pleural al pulmón más de 1 centímetro, si no, no se debería tocar. Esa es la indicación clásica. Y lo otro es si realmente es un derrame que está generando alguna alteración a nivel del sistema que requiera drenaje, o solamente es un derrame que nos va a servir como un método diagnóstico de una punción con aguja fina. Nosotros generalmente lo que hacemos es no ponemos drenajes
si no hacemos diagnóstico de que no sea un derrame complicado solamente. Bien. Porque en estos casos, Carlos, o sea, los drenan habitualmente porque el paciente lo estás oxigenando por el ECMO. Salvo que uno crea que no vaya a recuperar debido a un gran derrame que esté comprimiendo y generando atelectasia en el pulmón, me imagino. No sé cómo lo manejan con el ECMO veno-venoso. Sí, exactamente. Podés drenar solamente un derrame que sea severo, que tenga gran compromiso de la cavidad pleural, pero si no, lo ideal es no tocarlo, sí hacer diagnóstico si hay un paciente por ahí que no tenemos un foco claro y está en un contexto de sepsis, ¿no? Bien. Y en esos venos venosos, Rafa y Néstor, ¿le hacen siempre eco? Ahí están preguntando también Marina Suárez, o según la evolución del paciente, respecto al eco, el control. Mirá, sí, perdón. No, justo me hiciste una buena pregunta, Leo, porque los médicos tienen más eco que estetoscopio, básicamente. Con lo cual, básicamente, no creo que pase algún paciente por el área crítica si no le hayan hecho al menos de 5 a 10 ecocardiografía, ecocardio, ecoabdominal, ecopleura, eco para ver el neumotórax. Hay ecos de todos los colores, con lo cual, sinceramente, yo te mentiría, pero creo que el eco, que es muy importante, ¿no es cierto? Claramente muy importante, se utiliza bedside diariamente de muchas modalidades, con lo cual en el veno venoso, no veno venoso, veno arterial, ventilado, no ventilado, el paciente recibe su eco en tiempo y forma diariamente, por lo menos eso es lo que vemos nosotros. Bien, perfecto. Creo que con respecto a eso, quisiera agregar que no es necesario en el ECMO veno-venoso hacer una valoración diaria y sobre todo tan exhaustiva como si en el veno arterial. Las mediciones con una sola visión bidimensional uno puede estimar que está todo bien y solamente se necesitaría eso, pero es de buena práctica, si se puede hacer todos los días, obviamente, es de buena práctica. Bien. Después en el sector de preguntas, Aldana Sánchez preguntó si en un monitoreo diario durante el funcionamiento del ECMO, ¿en qué se basa la elección de hacerlo transesofágico o transtorácico? Una buena pregunta también. ¿Quién quiera responderla? Bueno, creo que lo principal que uno tiene que valorar es la ventana acústica que tiene el paciente y cuál es la situación hemodinámica que tiene, lo charlamos generalmente. Si siempre se prefiere la valoración transtorácica, recordar que están invadidos, que tienen muchos parches, curaciones de heridas, algunos ya de por sí no tienen buena ventana, y esto es según cuánto nos apura. La idea es siempre privilegiar el transtorácico, pero si el paciente tiene alguna duda diagnóstica, alguna alteración en su ritmo de diuresis, si tiene alteración en su hemodinamia y hay que definir algo bien claro, ahí privilegiamos la modalidad transesofágica, que si bien es semi-invasiva, y recordar que estos pacientes tienen más facilidad al sangrado, entonces tratamos de ser lo más, privilegiar lo transtorácico siempre, pero cuando hay que tomar una decisión, hay que definir. Después otra cosa que hay que decir es que también depende del equipo que tenemos a disposición, y eso a veces es muy aleatorio. Siempre nosotros decimos que es un eco, pero lo digo, siempre comparo con un auto, no es lo mismo andar en un Audi que en un Fiat 600. Y no es la misma el software que tiene un equipo que tiene el otro. Entonces, tratamos de privilegiar el mejor equipo, el que tenemos a disposición. Son urgencias, son pacientes que son muy complejos y que a veces se dan por detalles. Y bueno, en eso lo charlamos y siempre lo decidimos en conjunto quién está a cargo para definir cuál es la mejor modalidad de imagen para tener el mejor rédito terapéutico. Bien. Y déjame agregar, Maxi, creo que si uno debería decir en qué situación sí o sí necesitamos un transesofágico, me parece que es para el implante del veno arterial, para ver la cánula aferente. Creo que uno cuando va a poner una aferente, la venosa la tenemos que mirar con y en algunos casos, cuando la queremos ver durante un implante prolongado, por ejemplo, aquellos pacientes que no funciona bien el ECMO y que tienen mucha presión negativa precono, que uno puede estar pensando que esa cánula se desplazó y está haciendo pared o digamos contra el lateral de la vena cava, creo que en esos casos
hacer un, digamos, 110 grados, 120, un bicava es clave para ver la cánula aferente. Creo que eso sí o sí tendríamos que hacer ETE, el resto creo que el transtorácico diario alcanza, salvo la mala ventana acústica, obviamente. Sí, yo creo que también hay que diferenciar que esto es de forma didáctica, uno plantea el implante por un lado y el monitoreo con transtorácico, pero como decís vos, hay situaciones en las que vos tenés que ser preciso y muchas veces estos pacientes, como te dije, están muy invadidos, tienen vías, tienen situaciones en las que nosotros no podemos valorar adecuadamente. Todos saben que he hecho imágenes, que la aurícula derecha nos cuesta mucho valorarla, a veces por transtorácico, y bueno, el transesofágico se impone. Bien. Ahí, sí, hay una de Swan, Mirta, si la querés responder vos. No, iba a comentar la de Swan, que está muy interesante, Sí. porque me parece que, bueno, claramente usamos el Swan previo al implante de la asistencia circulatoria para optimizar el manejo, pero cuando tenemos el paciente en ECMO, nosotros ya no guiamos con Swan. Esto es una cosa que puede variar según los centros, pero nosotros guiamos con la hemodinamia del paciente, la hemodinamia del ECMO y con ECO, ¿no? No dejamos el Swan. Claro, y creo que lo más difícil es conocer el gasto del paciente cuando winning, y ahí uno dice, si uno tuviera que sacarlo, pero la realidad es que el gasto nosotros, el total lo hacemos híbrido. Por un lado calculamos el flujo del ECMO venoarterial y por otro lado, como dijo Maxi, calculamos el IVT, digamos, del tracto de salida, lo multiplicamos, medimos el tracto de salida del paciente, calculamos el área y ahí tenemos un volumen, un stroke volume, que uno lo multiplica por la frecuencia y tenemos el gasto. Entonces tenemos dos tipos de flujo, el que aporta el ECMO y el shunt que pasa por el pulmón. Entonces de esa manera tenemos un gasto real que de otra manera no sabríamos. Parece que eso es clave. Lo que hay que tener cuidado ahí, Leo, y que creo que es importante remarcarlo, es que nos guiamos por el BTI, porque el tracto nosotros lo tomamos el diámetro menor. Y sabemos que cuando nosotros vemos tridimensionalmente, más del 70% de los tractos son elípticos. Entonces tiene un diámetro menor y un diámetro mayor. Y ese es el gran bemol que tiene la medición del gasto, porque el tracto ese encima lo elevamos a una potencia. Entonces vamos a tener doble error. Es por eso que nosotros tomamos como BTI promedio entre 10 y 15, para un BTI del tracto de salida normal en un paciente normal sin cardiopatía estructural mayor de 20. Y por eso es que un BTI más de 10 para definir el winning son los datos que tenemos que tener en cuenta, porque eso es mucho más fácil. Y otra cosa técnica para los que hacen imágenes es que necesita tener esa Beltrana ultrasónica. ¿Qué es la Beltrana ultrasónica? Es cuando nosotros un exceso de ganancia, un exceso en las condiciones técnicas de ese Doppler pueden hacer que nos equivoquemos y estemos valorando una situación hemodinámica que es errónea, y eso es un error muy frecuente. Bien. No sé si hay alguna más por ahí dando vuelta. Ahí, Mirta, hay otra de Winning. Vamos a tener el anteúltimo módulo de Winning. No sé si lo respondemos. Dice si es necesario bajar el flujo a 1 litro solo durante el examen o lo dejamos a 1 litro permanentemente el ECMO cuando está el paciente en Winning. No sé si, Mirta, querés decir algo. Sí, nosotros vamos haciendo primero el winning o sea, bajamos el flujo y vamos valorando todas las variables hemodinámicas, que el paciente mantenga tensión arterial, que tenga buena pulsatilidad, que mantenga saturación, y los datos del IVT y por supuesto los datos de la función ventricular, ¿no? Que cuando uno lo ve todos los días realmente empieza a tener una cierta visión que en general es bastante
buena de si el paciente está mejorando o no la función. Y no nos gusta dejarlo en bajo flujo por periodos prolongados. En realidad, cuando nosotros ya vemos con los testeos que el paciente tolera el weaning, lo volvemos a subir a 2 litros y empezamos a organizar ya el quirófano y demás, pero no lo dejamos con 1 litro un tiempo prolongado, porque nos preocupa muchísimo la formación de trombos. Pero bueno, sí con 2 litros y ya lo dejamos ahí y empezamos a preparar ya para el weaning. Bien. Para ir al quirófano, quiero decir, ¿no? Para sacar. Bien. Creo que había una de Doppler que ya respondiste, Mirta, de cada cuánto tienen que hacer el Doppler de miembros inferiores. Nosotros para el veno arterial lo hacemos cada 24, en algunos casos cada 48 horas de rutina y forma parte del checklist del ECMO. Me parece que esa es la gran diferencia, como contaba Rafa y Carlos, que el ECMO veno-venoso no necesita eco todos los días probablemente. El veno arterial sí o sí. Hay que mirar todo, que abra la válvula, que no haya trombo, que no haya, digamos, realmente una complicación isquémica en el miembro inferior, porque cualquiera de esas complicaciones te cambia claramente el pronóstico del paciente. Así que un veno arterial tiene que ser estrictamente controlado con un eco, les diría, diario. Esa creo que es la gran diferencia entre uno y el otro. Sí. Y a veces no es tan fácil ver el tema desde la clínica. A veces sí, por supuesto, pero ya cuando te das cuenta desde la clínica, en general hay una catástrofe. Pero estos pacientes a veces están fríos, están vasocontraídos o están muy inflamados y no te das cuenta bien desde el examen físico tradicional. Y entonces nosotros lo hacemos. Sí, como parte de la rutina, viene el ecografista y le hace todo. Lo que Rafa no quiere, eco de todo. No, yo sí quiero. Yo sí quiero. Lo que pasa es que, no me malinterprete. Lo que yo digo que a veces, sobre todo los cardiólogos, que antes usaban el estetoscopio y ahora veo que usan el ecógrafo. Eso es lo que yo digo. No dije que esté mal que hagan ecografía, pero claramente se ve que el estetoscopio, que bueno, en charlas de lo que es la medicina crítica del futuro, que he visto 2, Charles Manzana hizo una presentación bárbara, el estetoscopio se va a dejar de usar, básicamente. Eso es lo que se está prohibiendo para los próximos años, fuera de broma. O sea que tenemos muchos adelantados nosotros, seguramente, en el país y en muchos lugares. Entonces se usa cada vez menos y creo que, lo estoy diciendo en serio, en lo que es la telemedicina y todo eso, básicamente se va a usar muy poco. La verdad que pensá cuando se empezó a escuchar el corazón hace muchos años atrás y cómo se escucha ahora, ha cambiado muchísimo la ocultación. Pero bueno, no es que no me guste, el eco es espectacular. Pero yo digo que a veces el eco tiene como esas características de generar como un falla médico, ¿no? Que empiezan a hablar y encuentran todo en un eco. Es difícil, pero bueno, eso es un chiste lo que estoy diciendo. Es complementario. Es complementario, Totalmente. pero es muy útil porque ha avanzado muchísimo en las áreas críticas, sobre todo porque lo empezó a manejar para las cosas básicas los especialistas, y por ahí antes teníamos que depender de alguien que haga imágenes para tener una imagen sencilla, digo, un derrame pleural, alguna cosa sencilla. Para las cosas más complejas, por supuesto que el especialista hay que llamarlo para que nos dé un approach mucho mejor de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Pero es una broma, ¿no? No, obvio. El ultrasonido no cura, decimos nosotros, ¿viste? Cuando tiene tantos ecos, como si fuera a curar al paciente el ultrasonido. Que es como que te hace hablar el eco, vos lo pones y la persona que lo hace empieza a hablar, entonces tiene algo, un imán ahí. Bueno, es más, hay una editorial de la SAC, ¿no? Que no hace mucho que hablaba que el estetoscopio se está dejando que va a dejar de existir. En charlas de futuro dice claramente, sí, seguramente, muchas cosas se han dejado de usar. Vos antes, con un eco, decir que hacía un diagnóstico de neumotora cuando yo era residente, te echaban. Decía, vos sos un bruto. O sea, ¿cómo vas a hacer un diagnóstico de un neumotora con un eco? Te decían. Y hoy el diagnóstico de neumotora lo están haciendo con eco. Y no le erran, ¿me entendés? O sea, es muy importante todo lo que está. Creo que la frase para terminar que Adrián Révora nos coloca en preguntas y respuestas es bárbaro. Lo más importante del estetoscopio es lo que hay entre las dos olivas. Creo que esa es la frase para terminar bárbaro.
Es así. Muy bueno. Así que creo yo no tengo más nada para decir con esa frase. Es muy bueno, está muy bueno. Así que bueno, gracias a todos como siempre. Un módulo más, nuevamente un éxito. Gracias por conectarse tanta gente y por seguirnos. Así que bueno, la que viene ya estaríamos con el módulo 10. Nos quedan solo 3 módulos. 3 módulos. Así que estamos ya casi terminando, ¿no? Nos queda lo que es generalidades, misceláneas, winning y experiencia nuestra, digamos. Claro, experiencia, sobre todo, inclusive podemos agregar algo de COVID también, ¿no es cierto? Que Sí, podríamos... eso. Sí. Lo vemos, me parece bueno. Queda el tema de ECMO en trauma y ECMO móvil también. Exactamente, en paro, móvil, trauma, que es la que viene, la anteúltima winning y la última experiencia ECMO Team, que podemos agregar algo de COVID. Muy bueno. Bueno, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas